Buen día, estimado estudiante. Hoy aprenderás a utilizar el sistema de partículas que ofrece Godot. Godot proporciona un sistema de partículas simple, pero es lo suficientemente flexible para la mayoría de los usos. Los sistemas de partículas se utilizan para simular efectos físicos complejos, como chispas, fuego, partículas mágicas, humo, niebla, etc. Lo que se busca principalmente en un sistema de partículas es que una partícula se emita en un intervalo fijo y con una vida útil fija. Durante su vida útil, cada partícula tendrá el mismo comportamiento base, lo que hace que cada partícula sea diferente del resto y proporcione un aspecto más orgánico, existiendo de esta manera un cierto grado de aleatoriedad asociada con cada parámetro. En esencia, crear un sistema de partículas significa establecer parámetros físicos básicos y luego agregarles aleatoriedad. He creado un nuevo proyecto en Godot. A continuación, estaremos utilizando un nodo que requiere el renderizador GL 3.0. O sea, al momento de crear el proyecto, asegúrense de haber seleccionado este renderizador. De todas maneras, uno puede cambiarse de renderizador presionando en este botón. Estaremos utilizando unas texturas para la elaboración de este ejercicio práctico. Es por esa razón que les he compartido un archivo que contiene estas texturas. En la descripción de este video encontrarán un enlace de descarga. Como pueden observar, tengo una carpeta llamada textura y otra carpeta llamada máscara. Y ya he puesto estos archivos en este proyecto. Es por ese motivo que se recomienda pausar este video y hacer la descarga ahora mismo. Comenzaremos creando un Node 2D como nodo raíz. Ahora buscamos el siguiente nodo denominado Particles 2D. Como pueden observar, ha aparecido un icono de advertencia y en el viewport solo podemos observar un punto blanco. Esto se debe a que el nodo necesita un material de partículas para funcionar. Para agregar un material de proceso a un nodo de partículas, nos tenemos que dirigir a Process Material y hacer clic en la propiedad material, New Particles Material. Ahora, si nos acercamos, podemos ver nuestra partícula en acción. Esta partícula está emitiendo puntos blancos hacia abajo. Un sistema de partículas en Godot usa una única textura. Si se despliega la sección textura, podemos observar las opciones disponibles. También se permite un agregado de normal map. A continuación, vamos a utilizar la textura de nuestro proyecto. Hacer clic en donde dice textura y hacer clic en loop. Seleccionamos Text Part, Open. Y de manera instantánea podemos ver en acción cómo se comporta el sistema de partículas, ya que la propiedad Mirroring se encuentra activada por defecto. Si se desactiva, automáticamente deja de producirse la emisión. La propiedad Amount define el número de partículas existentes en un ciclo de emisión. Ajustemos este valor. Podemos cambiar este valor a solo una partícula, 3 partículas, 5, etc. 50.
Lo dejaremos en 5. Prestar atención a la sección tiempo. Analizaremos sus parámetros. Desplegar esta sección. El parámetro lifetime representa el tiempo en segundos que cada partícula se mantendrá viva. Cuando su tiempo de vida llega a su fin, se crea una nueva partícula para así reemplazarla. Por ejemplo, si queremos que estas partículas duren 3 segundos, ajustemos a un valor de 3. Tener ajustada la cantidad a un valor de 5. ¿Y cómo se observa de manera visual? Desde que la partícula se crea, luego de transcurrir 3 segundos, esta partícula es destruida y al mismo tiempo es reemplazada por otra. La propiedad One Shot. Cuando esta opción se habilita, este nodo emitirá todas sus partículas una vez y luego nunca más. Al activarlo, solo ocurrió un ciclo solamente. Desactivar y reactivar la emisión. De esta manera todo vuelve a la normalidad. La propiedad Pre-Process hace que el sistema de partículas comience como si ya se hubiese ejecutado 1 o más segundos. En este caso, podemos variar este valor a un valor de 0 a 600 segundos. Por ejemplo, supongamos que esta partícula queremos hacer que se ejecute como si ya hubiesen transcurrido 50 segundos. Vamos a desactivar el parámetro. Miren, tenemos digitado el valor 50 para el valor preprocess y ahora emitir. Y como se puede observar, aparece de manera inmediata toda la cantidad de partículas que tiene este sistema. Esta opción existe ya que, como se ha observado desde un principio, los sistemas de partículas comienzan con 0 partículas emitidas y luego de eso comienzan a emitir. Y claramente eso sería un inconveniente para la elaboración de algunos sistemas de partículas, como por ejemplo un sistema para una antorcha o un sistema de niebla, etc. En resumen, el preprocesamiento se utiliza para permitir que el sistema procese un número determinado de segundos antes de que este sistema sea visualizado. Siguiente propiedad: escala de velocidad. Esta propiedad se utiliza para ajustar la velocidad de un sistema de partículas. El valor 1 es su valor predeterminado. Reducir este valor hará que las partículas se vuelvan más lentas. Y al aumentar el valor, se harán mucho más rápidas. Normalicemos. Siguiente propiedad: explosividad. Si la vida útil es 1 y hay 10 partículas, significa que se emitirá una partícula cada 0.1 segundos. Este parámetro de explosividad cambia esta regla. Hace que las partículas se emitan todas juntas y los rangos varían de 0 a 1. Cuando su valor es 0, se estarían emitiendo partículas a intervalos regulares. 0 es el valor predeterminado. Cuando su valor es 1, es como abarcar el 100%, ya que se emiten todas las partículas de manera simultánea.
También se permiten valores en el medio, como por ejemplo 0.5. Esta característica es útil para crear explosiones o explosiones repentinas de partículas. Siguiente propiedad: aleatoriedad. Todos los parámetros físicos pueden ser aleatorizados y los valores aleatorios varían de 0 a 1. Me dirigiré al editor de código para mostrarles la fórmula que se emplea para aleatorizar un parámetro. Crearé un script. Esta es la fórmula. Valor inicial es igual a un valor que se refiere al parámetro se vuelve a utilizar esta variable de parámetro y la multiplicamos por random yes. En futuras lecciones se desarrollarán ejercicios prácticos enfocados a la elaboración de sistemas de partículas y en algún momento estaremos aplicando este parámetro. Por ahora, solo tener presente esta fórmula. Volvamos. Siguiente propiedad: FPS fijo. Esta configuración se puede usar para configurar el sistema de partículas para que sea renderizado a un FPS fijo. Por ejemplo, al cambiar el valor a 2, las partículas se procesarán a 2 cuadros por segundo. Tener en cuenta que esto no ralentiza el sistema de partículas en sí. Siguiente propiedad: frac delta. Si esta opción se encuentra activada, se aplica un cálculo delta fraccional al sistema. Este efecto es visible para partículas suavizadas. A continuación, se analizarán los parámetros de dibujo, drawing. Desplegar esta sección. Veamos el primero, Visibility Rect. El rectángulo de visibilidad controla la visibilidad de las partículas en la pantalla. Si este rectángulo está fuera del viewport, el motor no procesará las partículas en la pantalla. Ajustemos este sistema dentro del viewport. Nos vamos al nodo Node2D. Nos dirigimos a la propiedad Transform y ajustar la posición a los siguientes valores: 512 en X, 300 en Y. Este es el rectángulo de visibilidad. Si presionamos F6, guardamos la escena. A continuación, podemos apreciar el sistema de partículas en el centro de la ventana. Volvamos al nodo de partículas. Las propiedades W y H del rectángulo controlan respectivamente su ancho y altura. Podemos modificar estos valores. Las propiedades X y Y controlan la posición de la esquina superior izquierda del rectángulo en relación con el emisor de partículas. Puede hacer que Godot genere un
Visibility Rect automáticamente. Teniendo seleccionado este nodo, hacer clic en donde dice Particles y hacer clic en Generate Visibility Rect. Se define un tiempo de generación. En este apartado podemos controlar la duración de la emisión. Su valor máximo es de 25 segundos. Si necesita más tiempo para que sus partículas se muevan, puede cambiar temporalmente la duración del preprocesado. Hacer clic en OK. Y Godot simulará el nodo Particles 2D emitiendo partículas durante unos segundos y configurará el rectángulo para que se ajuste a la superficie que toman las partículas. Y como podemos observar, el rectángulo se convirtió en una línea vertical y sus valores fueron modificados. Siguiente propiedad: Local Chords. De forma predeterminada, esta opción está activada y significa que el espacio al que se emiten las partículas es relativo al nodo. Si el nodo se mueve, todas las partículas se mueven con él. Me voy al nodo Now2D, cambio a la herramienta mover y desplazo este nodo, y como se observa, las partículas se mueven en conjunto con el nodo. En cambio, ahora si desactivamos esta opción, las partículas serán emitidas en relación al espacio global, lo que significa que si el nodo se mueve, las partículas ya emitidas no se verán afectadas. Este es el resultado. Siguiente propiedad: orden de dibujo. Esta propiedad controla el orden en que se dibujan las partículas individuales. Index significa que las partículas se dibujan de acuerdo con su orden de emisión. Lifetime significa que se dibujan en un orden de vida útil restante. A continuación, analizaremos los parámetros que existen al momento de acceder a la configuración del material de partículas. Para llegar a este apartado, tenemos que editar nuestro material de partículas. Hacer clic en el siguiente botón y hacer clic en Edit. Se comentará sobre los parámetros más relevantes. En primer lugar, Spread. Este parámetro es el ángulo en grados. Las partículas se agregarán aleatoriamente hacia cualquier dirección en relación a la dirección base. Por ejemplo, un spread de 180 grados se emitirán partículas tomando tanto direcciones positivas y negativas de 180 grados. El parámetro gravedad aplica gravedad a cada partícula. El valor 98, correspondiente al eje Y, representa la gravedad, y es por esa razón que la partícula tiende a caer. Si queremos que las partículas apunten hacia arriba, podemos cambiar este valor a un valor negativo, por ejemplo, menos 25. La velocidad inicial representa la velocidad que se emitirán las partículas. Esto está medido en píxeles por segundo. La velocidad puede modificarse posteriormente por medio de la gravedad u otras aceleraciones. Por ejemplo, un valor de 30. Podemos ver ese resultado. También se permite hacer que la velocidad tienda a ser aleatoria, entre un porcentaje que va de 0 a 100.
La velocidad angular es la velocidad angular inicial aplicada a las partículas. Por medio de este parámetro podemos hacer que la velocidad tenga variaciones aleatorias. Se puede ajustar este porcentaje de aleatoriedad a un valor de 0 a 100. Este parámetro, denominado curva de velocidad, nos permite agregar una curva de textura para así generar un comportamiento de la velocidad más controlado. Siguiente, Orbit Velocity. La velocidad de la órbita se usa para hacer que las partículas giren alrededor de su centro. Siguiente, Lineal Assault. Este parámetro representa la aceleración lineal que es aplicado a cada partícula. Podemos hacer que la aceleración de cada partícula pueda ser variable aumentando este valor hacia el random. También se dispone de la opción para el agregado de una textura de curva. Siguiente, aceleración radial. Si esta aceleración es positiva, las partículas se aceleran alejándose del centro. Si es negativa, las partículas son atraídas hacia el centro. Valor positivo, valor más grande, un valor negativo. Dejemos esto en 0 y ahí se puede apreciar. Siguiente, aceleración tangencial. Esta aceleración utilizará el vector tangente al centro. Combinar con la aceleración radial se podrían crear efectos agradables. Podemos poner este valor en 0.7. Siguiente, damping. La amortiguación aplica fricción a las partículas, obligándolas a detenerse. Es especialmente útil para las chispas o explosiones, que generalmente comienzan con una alta velocidad lineal y luego se detienen a medida que se desvanece. Siguiente, ángulo. Determina el ángulo inicial de la partícula en grados. Este parámetro tiende a utilizarse más de manera aleatoria. Aquí lo podemos ver en tiempo real, la modificación. Siguiente, escala. Determina la escala inicial de las partículas. Podemos reducir esta escala a 0.0 y podemos hacer variar esta escala de manera aleatoria, obteniendo ese resultado. Siguiente, color. Se utiliza para cambiar el color de las partículas que se emiten. Podemos utilizar un color ramp. Primero se tiene que crear una nueva textura
de degradado. Hacemos clic en New Gradient Texture. Y ahora ingresar a Edit y en donde dice Gradient vamos a crear un nuevo gradiente y ahora lo editamos y podemos ajustar este gradiente. También podemos cambiar sus colores o agregar más transiciones de colores simplemente haciendo clic en algún punto. Haciendo clic en uno de estos controladores y luego haciendo clic en la casilla de color podemos estar cambiando sus colores. Etcétera. Volvamos atrás. De esta manera, las partículas cambian de color aleatoriamente en base a este gradiente. Siguiente. Hue Variation. Este parámetro de variación establece la variación de matiz inicial aplicada a cada partícula. De esta manera podemos modificar más los colores. También se dispone la variación aleatoria, etc. A continuación, se explicará sobre otra funcionalidad que es importante tener en cuenta. Esta funcionalidad es conocida como Emission Shapes, formas de emisión. Los materiales de partículas le permiten establecer una máscara de emisión que determina el área y la dirección en la que se emiten las partículas, y estos pueden ser generados a partir de texturas que se ubican en su proyecto. Para hacer uso de esta funcionalidad, se requiere haber establecido un Particles Material y que el nodo Particles 2D esté seleccionado. Vamos a crear un nuevo nodo Particles 2D seleccionando el nodo 2D y ahora vamos a agregar un material, Process Material, desplegar este apartado, New Particles Material. Y ahora hacer clic en Particles y finalmente hacer clic en Load Emission Mask. Este archivo que se cargará representará la máscara. Tienen que seleccionar el otro archivo denominado máscara. Abrir. Ha aparecido un cuadro de diálogo con varias configuraciones. Máscara de emisión. Se pueden generar 3 tipos de máscaras de emisión a partir de una textura. Si se elige la opción Solid Pixels, las partículas se generarán desde cualquier área de la textura, excluyendo las áreas transparentes. Hacer clic en OK. Vamos a hacer ciertas configuraciones para ver mejor este resultado de la máscara. Ocultar la visibilidad del primer nodo Particles 2D. En cantidad definiremos un valor de 500. Lifetime vamos a digitar un valor de 2. Editamos el material de partículas. Edit. Nos vamos
al parámetro gravedad y dejemos todo en 0.2. Por último, teniendo seleccionado este nodo, presionamos en donde dice Particles y hacer clic en Generate Visibility Rate y hacer clic en OK. Y como se puede apreciar, las partículas se encuentran concentradas dentro del área de la textura que hemos definido. Volvamos a ingresar al cuadro de diálogo para conocer las demás. Teniendo seleccionado este nodo, nos vamos a Particles, Load Emission Mask y nuevamente seleccionar esta máscara. Y ahora seleccionamos Border Pixels. Teniendo seleccionada esta opción, las partículas se desprenden de los bordes exteriores de la textura. Directed Border Pixels es similar a Border Pixels. La diferencia radica que se agregue información adicional a la máscara para que las partículas puedan ser emitidas lejos de los bordes. Tener en cuenta que será necesario configurar una velocidad inicial para poder utilizar esto. Emission Colors. Capture from Pixel hará que las partículas hereden el color de la máscara en sus puntos de generación. Activar esta opción y hacer clic en OK. La máscara se generará y se establecerá el material de partícula. Y esto estará ubicado en la sección Emission Shape. Entramos adentro del material de partículas haciendo clic en Edit. Y aquí encontramos la sección denominada Emission Shape. Esta. Todos los valores dentro de esta sección han sido generados automáticamente por el menú Load Emission Mask, por lo que no se tiende a modificar estos parámetros desde aquí. No se debería agregar una imagen en donde dice Point Texture o Color Texture. Para eso está el menú Load Emission Mask. Siempre se recomienda utilizar ese menú cuando se requiera utilizar una máscara de emisión. La clase ha finalizado. Gracias por estar presente una vez más. Espero volverte a ver para la próxima clase. Nos vemos. Que estés bien.